palabra de Dios nos dice. Van a venir, dice la palabra de Dios, versículo 1, así como hubo falsos profetas en la antigüedad, o déjenme lo digo de otra manera, así como hubo verdaderos maestros, profetas, hubo falsos. Y así como hay verdaderos maestros, van a haber falsos maestros. Y esto es para advertirnos, hermanos, que no nos agarre por sorpresa que dentro de nuestra congregación pueden surgir. Y decíamos la semana pasada que es triste, porque de donde menos esperamos que surjan es de nuestra propia congregación. Sin embargo, nos está advirtiendo Dios que todo es posible. Satanás, hermanos, no descansa y bien pudiera, ¿verdad?, motivar falsamente a algunos de nuestros miembros a que se conviertan en falsos maestros. Les decía también a ustedes que hace años de repente surgió dentro de nosotros alguien que decía cosas así en contra de la doctrina. Él ya no está con nosotros, esa persona se fue. Sin embargo, nos dejó la experiencia que sí puede suceder. Sí puede suceder. Y una de las cosas que hoy recordamos es que es afirmada por la palabra de Dios. La venida de los falsos maestros puede suceder. ¿Ok? Y esto es una advertencia para todos nosotros, inclusive para mí, para ti, hermano, de que tú puedes convertirte en ese falso maestro. Porque los falsos maestros de aquí, hermanos, no eran falsos maestros. Se convirtieron en falsos maestros. Hubo un tiempo en que eran normales, eran seguidores verdaderos. Sin embargo, ¿verdad?, llegó el día en que se convirtieron en falsos maestros. Y ese es lo triste. Y ese es lo peligroso de un falso maestro. Un falso maestro, hermanos, no nomás enseña falsedad, sino que también él mismo, ¿verdad?, trae con las personas que enseña, trae castigo para ellos también. Así que no solamente es afirmada su venida, también nos revela, hermanos, que su enseñanza es falsa. Inclusive la Biblia lo dice aquí, dice que va a enseñar herejías destructoras. Su enseñanza no es nada menos que una herejía, algo que va en contra de lo que Dios nos pide o nos ordena, algo que va en contra de su propia doctrina. Y aquí, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. En el Antiguo Testamento surgieron muchos falsos profetas que trajeron herejía. El pueblo de Dios, ¿verdad?, fue dividido por esto. Por muchos años, hermanos, el pueblo de Dios siguió tras otros dioses. El dios Baal, por ejemplo. Y eso fue nada menos por el trabajo de los falsos profetas que se llevó a muchos, hermanos, a practicar este tipo de enseñanza. La Biblia dice, hermanos, que este espíritu de mentira fue el que convirtió a todas estas personas profetas para comenzar. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Estas personas son falsos maestros, hermanos, que pueden resultar así de repente en nuestra congregación. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? No solamente porque está aquí en segunda de Pedro, capítulo 2, y no solamente porque comenzamos con el capítulo 1, versículo 1, y nos fuimos caminando así. Yo les dije la semana pasada, hermanos, que yo quería brincar de esta sección. Quería ir mejor al capítulo 3, donde habla acerca de la segunda venida de Cristo. Pero pensé yo, no, necesitamos hablar de esto. Aunque duremos todo el mes de diciembre y todo el mes de enero, necesitamos ver qué es lo que Dios quiere que sepamos. Porque necesitamos estar advertidos. Porque lo mismo puede suceder con nosotros. Y nosotros no podemos decir el día de mañana, no, nadie nos dijo, nadie nos preparó. Bueno, es lo que quiere decir, es lo que quiere hacer Dios. Nos quiere preparar de tal manera para que nosotros, hermanos, estemos listos para hacer la voluntad de Dios. Así que el mensaje viene exactamente con ese propósito. Viene con el propósito de prepararnos. Para nosotros es una preparación. Para nosotros no solamente es una advertencia. ¿Qué hacer en caso de esto? Bueno, primeramente nos está diciendo Dios, es una herejía destructora. Va a destruir, hermanos, por dentro. Y bien pudiera destruirnos a nosotros
como también a los falsos maestros, como también a nosotros. Así que una de las cosas que hemos aprendido, hermanos, es que no solamente es una falsa doctrina, con su falsa doctrina, dice ahí en 2 de Pedro capítulo 2, hermanos, dice el versículo 2, y muchos seguirán su desolución. Con la falsa doctrina también viene, hermanos, una falsa moralidad, viene una falsa ética. Los falsos maestros no solamente enseñaban, ¿verdad?, por boca la falsa doctrina, sino que su comportamiento también enseña, y enseñaban a los feligreses una falsa moralidad. Tan falsa, hermanos, que inclusive todo el capítulo 2, el día de mañana lo estaremos diciendo, pero por eso es que Pedro, hermanos, se dio a la tarea de hablar de ellos y decir el tipo de carácter que tenían ellos. Versículo 14, por ejemplo, dice: tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos llenos de adulterio. No miraban a las hermanas de la iglesia como coparticipantes de la herencia que nos tiene Cristo prometida, sino a lo mejor vamos a buscar una hermana débil en la fe, donde podemos persuadirla y pervertirla a favor de la concupiscencia de los falsos maestros. Entonces era un gran peligro. Era un gran peligro, porque un falso maestro, si es falso, quiere decir que no tiene respeto a la doctrina de Dios. Y si no le tiene respeto a Dios, ¿ustedes creen que le van ellos tener respeto a las hermanas, aquellas que están entre débiles entre la fe? No, van a ser presas fáciles para ellos. Usted, creyendo que son verdaderos, vienen con la idea de querer destruirla. Dice el 14: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así que hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Y una de las cosas que yo les dije es que ahora, de aquí en adelante, no importa que sean ministros, cada ministro es un potente, un posible falso maestro. Yo no lo tomaba de esa manera, yo no lo creía de esa manera, pero de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, sí lo es. Tenemos que considerar que puede ser que sea un verdadero, puede ser que sea un falso. Por eso dice en 1 de Juan: amados, probad los espíritus si son de Dios o son de Satanás. Tenemos siempre, hermanos, que andar con precaución. Así que estos falsos maestros, hermanos, son capaces de traer su falsa doctrina, y con su falsa doctrina, hermanos, son capaces de traer su falsa ética. Pero déjenme decirles, hermanos, que aunque su enseñanza es falsa, su castigo es real. Su castigo no es falso, dice así el versículo 3. Dice, desde el 2, dice: y muchos seguirán sus desoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, bueno, el versículo 1 al final, dice: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En otras palabras, es así como es afirmada o confirmada que vienen, también es confirmado y afirmado, hermanos, que su destrucción también será verdadera. Ellos podrán enseñar falsedad, pero su destrucción no es falsedad. Dios nos afirma que es verdadera. Allá en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5, hermanos, dice así, hablando de los falsos profetas de la antigüedad, dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, dijo Dios. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre.
y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. También, hermanos, Jeremías 23:15, dice así la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. En otras palabras, su destrucción personal es afirmada, y su destrucción, hermanos, será amarga y fría, y promete Dios. ¿Por qué estar escuchando un mensaje de estos? Porque bien pudieran ser nuestros hijos los falsos maestros del día de mañana. Yo no quiero que sean mis hijos. Usted sí. Y por eso nosotros, hermanos, necesitamos estar despiertos ante la realidad que bien pudiera suceder en nuestro tiempo o en el tiempo de nuestros hijos. Y necesitamos estar alerta para cuando esto suceda podamos nosotros guiar a nuestros hijos, que a lo mejor comencemos, hermanos, irse por la senda equivocada. Y todo comienza a veces cuando empiezan a quejarse. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ya van en camino de la rebelión. Cierto que la rebelión está atada al corazón del joven. Es lo que dice Génesis 8. Cierto. Pero una cosa es que tenga ese corazón de revelación, pero otra cosa es que empiece el camino, hermanos. El camino falso. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser sabios. Entender que todo esto, hermanos, no va a parar en ninguna nota positiva, sino en la total destrucción de nosotros mismos o de nuestros hijos. Yo no quiero ser un falso maestro. Usted no quiere ser un falso maestro. Yo no quiero que mis hijos sean falsos maestros. Y me imagino que usted tampoco. Así que necesitamos entender, hermanos, las doctrinas esenciales, las doctrinas puras, verdaderas del Nuevo Testamento, para cuando nosotros, como un radar, las escuchemos, sepamos distinguirlas y enfrenar ese tipo de enseñanza, ya sea en uno de nosotros o ya sea en nuestros hijos. Necesitamos guiarlos, hermanos, para que esto no suceda. Y créanme que sí va a suceder, y sí puede suceder, porque cada uno de nosotros conoce de repente una congregación que ya se fue totalmente a la izquierda. ¿Cómo fue que se fue totalmente a la izquierda? ¿Cómo es que todos ahora apoyan y aplauden ese tipo de falsa doctrina? Porque comenzó como algo inocente y de repente ya todos dicen, pues esa es la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque detrás de una falsa enseñanza está un gran castigo. En 2 de Pedro, hermanos, ahí mismo en el capítulo 3, dice el versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Los hombres impíos, hermanos, se refiere a aquellos pecadores que no quieren nada con Cristo, pero también incluye a los falsos maestros. Me incluye a mí si me llego yo a torcer en la falsa doctrina. Y me incluye a mis hijos que lleguen a creer o desarrollar la falsa doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque en la segunda venida de Cristo está prometido que todos nosotros seremos juzgados. Puede ser, yo no sé, que aquí dice que su destrucción será repentina. Puede ser que como Satanás, hermanos, dice Mateo 24 o 25, que el infierno está preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Saben? Ellos no tienen un juicio final. Ya han sido juzgados para que cuando esto termine directamente al infierno. No hay necesidad de juzgarlos a ellos porque ya se sabe cuál es su veredicto. Puede ser que el de los falsos maestros también sea el mismo.
no necesitan ser juzgados, ya son culpables. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos y con nuestros hijos, porque no queremos, hermanos, que ellos lleguen a parar allí. Qué ironía, hermanos, que estos falsos maestros, capítulo 2, versículo 19, dicen, les prometen libertad y son ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es vencido por algunos, hecho esclavo del que lo venció. Qué ironía que ellos prometían libertad y ellos estaban llenos de corrupción. Qué ironía. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Necesitamos entender esta advertencia. Es para nosotros. No se puede tolerar la falsa doctrina, hermanos. No se puede tolerar en las personas que nosotros más queremos. Nuestros amados hermanos. No se puede tolerar en ellos, no se puede tolerar en nuestros hijos, por más que los quieramos, no podemos tolerar que ellos inicien falsa doctrina. Y saben, hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de por qué fue que se convirtieron en falsos maestros. Dice el versículo 3 de capítulo 2, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Y por avaricia, dice, harán mercado de ustedes. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en un corazón verdadero de un maestro o un ministro, en un maestro verdadero, en un profeta verdadero, existe el amor a Dios? Existe el amor a Cristo. Un verdadero evangelista, hermanos, es aquel que ama a Dios, que ama a Cristo. Y también ama la alma perdida. Ve un alma perdida y tiene compasión de ella y siente necesidad, urgencia de predicar el Evangelio. Porque sabe cuál es el destino de esa alma perdida. Necesita, hermanos, un verdadero profeta y un verdadero maestro sentir ese sentimiento de que las cosas que hace, no las hace porque tiene que hacerlas, las hace porque ama a Cristo y ama al perdido. Y saben, hermanos, Dios recompensa a tales personas. Y estoy hablando a aquellas personas que se dedican a tiempo completo. Estoy hablando de predicadores que en eso, ese es su oficio, ese es su trabajo, ese es su ministerio. Como yo, hermanos, dice 1 Corintios 9, 7 a 9. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La contestación es nadie. ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dios, hermanos, permite que si uno trabaja en el Evangelio, del Evangelio viva. Y es así como yo, hermanos, yo soy un siervo de Dios, asalariado. Pero no está hablando de este tipo de asalariados o siervos de Dios. Aquí Pedro está hablando de aquellos, hermanos, de los falsos maestros que están haciendo mercado de la iglesia misma. Un mercado, hermanos, como emporio, es un centro comercial donde es el punto de comercio. Los falsos maestros estaban utilizando las congregaciones no para predicarles la palabra de Dios, pues aquí mismo dice que no era la palabra de Dios la que ellos predicaban, sino lo que ellos predicaban, dice aquí. Dice, predicaban palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo de condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, la iglesia no la miraban como, ¿verdad?, como lo es el pueblo de Dios, la novia de Cristo. La miraban como una oportunidad de donde ellos estar sacando, ¿verdad?, monedas. Para ellos no era el pueblo de Dios. Para ellos era un lugar donde ellos podían sacar dinero. A estos es a los que Pedro está acusando. Falsos maestros, hermanos. Timoteo también tuvo que lidiar con los falsos maestros.
Y Pablo, hermanos, cuando le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:5, le dijo a él que tengas cuidado con estas personas, falsos maestros que creen que la iglesia es una fuente de ganancia, dice así. Fuente de ganancia, literalmente. Los falsos maestros, hermanos, su motivación es nada menos que el dinero. Sin embargo, aquí en este versículo 3, Pedro, hermanos, vuelve a mencionar que su castigo viene pronto. Dice, sobre cuáles ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En Judas, versículo 4, Judas dice que cuando te encuentras con estos falsos maestros, dice, tienes que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lucha por tu fe. El evangelio no es, hermanos, no es razón de discusión, pero a veces uno tiene que discutir. Defender la verdad. No para comprobarles a ellos que tú estás en lo correcto y ellos están en lo falso, sino con el propósito de ayudarlos, de rescatarlos, porque eso es un alma que si usted no la ayuda, se va a perder. Ese falso maestro es hijo de alguien. Por ahí tiene su mamacita y por ahí tiene su papacito que los ama, que ellos aman a esa persona. Y si tú ayudas a esa persona a salir del error, alguien te va a estar siempre agradecido. Trátalo de esa manera. Contiende por la fe, arduamente. Ayúdalo a ver su error, para que en el final pueda arrepentirse y salvar su alma. Santiago capítulo 5. Así que el mensaje de hoy, hermanos, tiene que ver con este tipo de predicación. Un tipo de predicación, como ustedes se han dado cuenta, donde la palabra de Dios nos afirma que sí van a venir, y es muy posible que ya estén aquí. Necesitamos nosotros reconocerlos, hermanos. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Tenemos nosotros, hermanos, que entender y reconocer su falsa doctrina.